Muy buenas noches YouTube, mi nombre es Juan Noguera, bienvenidos. Si esta es la primera vez que usted nos oye, gracias por abrir este link, estoy muy emocionado, estamos en el segundo episodio de Nuestra Tierra podcast. Como ya saben, hemos traído cantantes, actores, podcasters y pues bueno, el día de hoy tengo la fortuna, la alegría y más que todo el privilegio de tener a dos personajes que tienen un podcast que me tiene fascinado. Debo reconocer acá públicamente que soy fiel seguidor de este podcast, Venga Le Digo, porque al tener un podcast pues estoy siempre buscando podcasts para inspirarme. Y hace como 3 meses, 4 meses más o menos, en YouTube me apareció esto de Venga Le Digo. Y dije, ¿será que esto es qué? ¿Puro clickbait o qué? Pum. Y abrí y fue como, lo podría definir como película de Christopher Nolan, que uno se sienta y se agarra y pasa el tiempo y pasa el tiempo y esto cada vez se pone mejor. Entonces, claro, se acaba un episodio y me acuerdo el primer episodio se acabó y yo era como de los fans que buscaba como a los días, oiga, ¿será que estas viejas van a subir episodio cuándo? Ya lo quiero ver el siguiente. Era como súper intenso con el tema que quiero ver más. Y claro, ya despegaron y ya están con más seguidores. Y yo dije, no, pues vamos a escribirles, invitarlas. Entonces, pues hoy se me hizo el milagrito, señoras y señoras. Además, estoy en licencia de paternidad y estas dos personas son las únicas de todos estos personajes que han pasado y que van a venir, que me hicieron salir de mi licencia de paternidad, porque dije, no, si me aceptaron la invitación, hay que llegar. Y además porque me han dado palo que yo solo traigo hombres a mi podcast, entonces no, hoy voy a complacer a la audiencia y voy a traer mujeres a este podcast. Entonces, señoras y señores, estoy que me podcasteo. Démosle la bienvenida, voy a introducir una por una, porque son obviamente personas diferentes. Quiero darle un fuerte abrazo, un gran aplauso a un artista cantante. Soy seguidor de las canciones y además soy seguidor de su podcast desde Bogotá, Colombia, por favor. Mari García, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Me oyes, Mari? Espérate, yo no te oigo, dame un minuto. Ya, ahora sí. Me tenía silenciada. Perdóname. Mari, bienvenida, ahora sí, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo vas? Bien, Mari, gracias por aceptarme la invitación. Estoy muy contento de que estés acá con nosotros. No, a ti por invitarnos, de verdad que para nosotras fue una sorpresa que nos invitaras y pues no, nos parece súper chévere estar acá. Estamos llegando a la gente, que eso es lo más importante, y nos Sí. asombra haber llegado a ti que estás en otro país, entonces nos parece muy chévere. No, muchas gracias, Mari. Yo creo que lo más importante cuando estás haciendo contenido es, aparte de llegar a gente, es que te diviertas haciéndolo, ¿no? Algo que creo que las caracteriza, sin hacer la pregunta, pero yo veo el podcast de ustedes y ustedes se lo gozan. Yo creo que desde antes de que lleguen al podcast, antes que lleguen al estudio, se lo gozan, ¿no? Y durante el podcast y después del podcast. Entonces, es muy divertido y la verdad inspiran mucho con su podcast, María García. No, gracias, de verdad, gracias por escucharnos. No sabía que también escuchabas mi música, entonces eso también me pone feliz. Sí, sí, mejor dicho, como dice el dicho, un plato de sancocho, tienes de todo, ¿no? Eres cantante, podcast, trabajas también aparte independiente, tienes tus gatos, o sea, ¿cómo haces para que el tiempo te rinda 24 horas? Pues uno, por ahí dicen que uno saca tiempo para lo que le gusta, entonces nada, siempre hay tiempo. Listo, pues qué bueno que sacaste tiempo para nosotros. Y pues Mari, voy a introducir ya de una vez acá a tu compañera, que también soy fan del trabajo de ella y tengo
varios amigos que me han escrito que no me creían, que ustedes me habían respondido. Yo les dije, no, no me creían. Y ya cuando salgamos y vean esto, me van a decir, oiga, sí, tenía razón, Juan. Por favor, démosle un fuerte aplauso y una gran bienvenida. Yo creo que a la mejor patinadora que yo he visto en redes sociales, o sea, la Chechi Baena come chitos al lado de Lore Martínez. Desde Tunja, Boyacá, Lore Martínez, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo ¡Eh! estás, Juan? Me equivoqué, eres patinadora, ¿no? Aparte influencer. Sí, sí, de todo un poquito también, de todo se hace. Sí, 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 yo ¿También patinaba hace cantas? mucho, pero en la ducha nada más. Qué bueno. ¿Cómo estás, Lore? Gracias por aceptarme la invitación. No, a ti, de verdad, qué chévere, de verdad escuchar que, pues que por ahí le hemos salido a gentecita, nosotros decimos, bueno, ¿quién nos escuchará? Porque, pues todo ha sido un experimento que más adelante les vamos a contar, pero sí, no, nosotros no sabíamos realmente, pues, un enfoque muy específico y ver que le estamos llegando a la gente, pues nos parece chévere. El chisme nos une, la risa de Mari nos une. El chisme los une. Eso es algo muy colombiano, ¿no? La comunicación, la gente, ganas de comunicar y como la curiosidad de las personas, uno siempre quiere saber qué está pasando. Y pues entre hombres y mujeres siempre son como el chisme va, el chisme viene. Y pues quiero preguntarles a quién se le ocurrió el nombre de Venga le digo, porque creo que eso tiene que patentarlo, niñas. Está muy, muy bueno, Venga le digo, porque es muy autóctono, es muy colombiano, ¿no? Es muy de nuestra cultura colombiana. Sí, No me total. acuerdo, no me acuerdo a quién se le ocurrió, pero estuvimos en una lluvia de ideas. ¿Te acuerdas, Lore? Sí, pues precisamente yo todavía tengo el venga le digo en esa foto que uno pone detrás de Twitter. La tengo en Oh, ok. negro, o sea, era una frase que en una época estuvo como muy en tendencia, como el diablo señorita o sea, como esos modismos que se hacen muy comunes ahorita, actualmente, no sé, como el más raro ma o algo así, como todas esas palabras que se vuelven como culturales que alguna vez fueron un meme, pues así fue el venga le digo. Y era como venga le digo que si es para eso o algo así. Sí. Nosotras lo tomamos más por el lado de, pues venga le digo, venga le cuento, y también por ese lado también de más jocoso, más, sí, como por el lado de la risa, como del sentido del humor. Entonces, Chisme, venga, contemos algo, venga, sí, es como, vamos a hablar de cualquier cosa. Oh, qué chévere. ¿Y esta idea se les ocurrió este año o este proyecto Venga le digo empezó desde el 2022? Empezó el pues año pasado. como en Ok. octubre del año pasado. Sí, en octubre más o menos empezamos a grabar y ya los Pero episodios salieron no lo en publicaron ahí noviembre. mismo. No, un mes después más o menos creo que salieron, como en noviembre tal vez, el primer El primer episodio. capítulo, yo me acuerdo, salió como el 3 de noviembre, si no estoy Ok. mal. Yo no sé por qué tenía en mi mente como que fuera este año. No sé si porque el año se me ha hecho como tan cortico. Sí, ha pasado Sí, yo tenía como de febrero, pero sí me acuerdo que ustedes lo lanzaron y lo que al principio es muy verdad. Yo lo vi y yo era fan de que quiero ver el siguiente y se demoraron, ¿no? O sea, el segundo capítulo no salió ahí mismo la siguiente semana, o sea, no sale como cada día o cada 2 días, cada 3 días. Hay como una ventana de tiempo entre un episodio y el otro. O Sí, sea, para que no se les olvide, cada 15 días, los viernes a las 6 de la tarde, sí o sí, está nuestro capítulo en todas las plataformas habidas a ver, o sea, no se puede escuchar hasta en la taza del baño el viernes a las 6 de la tarde, cada 15 días. Qué chévere, pase ya a cada, las 8 de la noche, pero sale ese viernes. claro, tiene que salir. ¿Ustedes lo graban y siempre lo han grabado, nunca han hecho nada en vivo? No, por No, ahora hay planes, hay planes. Sí. Eh, yo creo que, yo creo que ha sido más, o sea, aquí yo me confieso y digo la verdad, creo que ha sido más por mí,
porque tengo el síndrome del impostor de que no creo que podamos llenar algún sitio en vivo. O sea, les confieso aquí que yo siento eso, porque yo digo, nada, pues, o sea, lo va a llenar con mi familia, no sé. No, obvio sí, obvio sí. Pero si hay planes, Pero ahorita Mari, siempre lo he hablado con Mari, entonces siempre le he dicho como no, esperemos un poquito más, a ver si sí. tenemos un poquito más de audiencia, más de gente, pero quién Debo, sabe, o sea, pues yo, debo confesar que desde el capítulo 10 yo quiero hacer en vivo con la gente y Lore está como, no, espérate, esperemos para el siguiente, y así me ha tenido varios. Entonces, hace 8 días que grabamos, le dije como, Lore, para el número 20 sí o sí, vamos a hacer uno en vivo con la gente. Oye, sí, sería muy chévere que lo hicieran en vivo porque cuando uno hace algo en vivo, la interacción con la gente es muy interesante. A mí me pasó, yo solo mandé, no sé si María lo alcanzó a ver hasta el final. Tengo una anécdota con Sebastián Yepes, muy interesante, una pregunta de alguien de la audiencia, porque pues en el podcast tú no puedes improvisar, o pues puedes improvisar, pero hasta un punto. Entonces, hicimos 2 episodios y en el primer episodio saqué un material de la feria de Manizales del 2013, donde Sebastián Yepes está con Alejandro Sanz y canta y fue súper emocionante, el man nunca lo había visto. Y en el Ok. segundo episodio, alguien de la audiencia le pregunta a Sebastián como, oiga, ¿usted por qué dice que Dulce fue un disco tan bueno, pero al mismo tiempo tan duro? Como, ¿qué pasó ahí? Y yo no tenía como esa pregunta ahí, porque pues fue la audiencia y fue en vivo y pues no se podía hacer nada. Entonces el man como que me incomodó y yo no, pues estamos en vivo y el man la pilotó súper bien porque dije, vea, ahorita que Juan me muestra lo de Alejandro Sanz, volví a contar a los músicos de Alejandro Sanz. Alejandro Sanz tocó con 7 músicos en la feria de Manizales y pues obviamente Sebastián Yepes habrá cobrado una octava parte de lo que cobra Alejandro Sanz, pero Sebastián Yepes llevaba 14 músicos. Y Mari, tú que estás en la música, sabes que 14 Sí. músicos en vivo te vale un billete. Entonces, después de esa feria de Manizales, Seba se fue para la casa y el man lo cuenta y dice, yo me senté a hacer cuentas y me di cuenta que estaba mal. Me estaba desangrando yo mismo. Obvio, sonaban del putas. Pero, Sí. ¿quién paga esa vaina de 14 músicos en vivo? Y fue una pregunta que, o sea, todavía la recuerdo porque Sebas, aparte que Sebas es un personaje del carajo y lo quiero mucho, lo explica de, oiga, me tocó empezar a despachar a la gente, entonces el bajista se fue con Juanes, el del teclado se fue con Maluma, la representante, la de prensa también se fue con Maluma, porque pues no había capital para inyectarle a mi proyecto, que creo que también ese es golpe de realidad que te das cuenta de mierda, este es mi sueño, pero financieramente no tengo con qué pagar el arriendo, o sea, es una vaina muy difícil. Pero niñas, empecemos porque el tiempo con ustedes pasa muy rápido. ¿Cuál fue el primer podcast que ustedes realizaron? O sea, ese primer episodio de Venga Le Digo fue el primero que ustedes hicieron o ustedes independientemente tenían ya algo o habían participado en un podcast aparte. No, no, no. Es el primer podcast para cada una y el primer episodio fue sobre la toxicidad. Ok. exacto. No, yo había estado como invitada en otro podcast, pues En como video. hablando, no sé si tenía video, ¿sabes? Pero creo que audio sí, pues obviamente. Ok, Pero solo audio. sí, por escrito el podcast. Ok. Y bueno, ya que hablamos de video, y pues a mí me gusta preguntarle a mis invitados porque eso también se desenvuelve muy, muy chévere. ¿Cuál fue la primera película que ustedes vieron en cine, niñas? Mari García, si quieres empezar tú. ¿Qué recuerdas? No, no me acuerdo porque yo vivía en un pueblo y en ese pueblo no había cine. Entonces Ok. yo veía era lo que llegaba en Caracol, en RCN, esas fueron mis primeras películas. O lo que alquilábamos en VHS, yo tengo muchos Claro. años aquí donde me ven. Entonces alquilábamos VH y yo creo que por allá las primeras fue como El Rey León, pero de en cine, no, cuando estuve en la universidad, yo primero estudié algo en Cartagena y allá me imagino que fue la primera película, pero el resto no. En mi pueblito no había cine. No es cine.
Ok, y Lori, ¿y tú? Harry Potter. ¿Cuál de todas? De las La 8. primera, la La primera, primera. primera, primerísima Harry Potter, ¿en Tunja o en Bogotá? en Tunja, en un teatro aquí en Tunja que era un colegio. O sea, si era, o sea, pues aquí no hay muchas cosas realmente porque Tunja todavía es pueblito, a pesar de que sea capital, pues es pueblito. Pero sí, no hay mucha, el cine llegó realmente hace poco, hace unos 10 años. O sea, el cine como normalmente lo conocemos. Pero antes era como un proyector y era literal como en un teatro de un colegio. No, ay, qué Ok, lindo. qué Mm. chévere. Porque vives en Tunja, Lori, no en Bogotá. Mi familia es de acá. Hice mi colegio, pues el colegio lo hice acá. La universidad sí la hice en Bogotá. Estudié en la Javeriana y duré allá 7 años. Y pandemia, me quedé sin trabajo, me devolví. eh, Estuve viviendo con mi mamá. Después me pasé a vivir con mi novio y trabajo remoto. Entonces la vida es más fácil aquí en Tunja, es más Sí, total. económica. Sí, Entonces, sí, no me cambio. tienes toda la razón. Yo también, si viviría en Colombia, no viviría en Bogotá, mi abajo. El tráfico, Mari, te admiro. No sé cómo haces manejar el estrés del tráfico de Bogotá. No, yo camino a mi trabajo todos los días y me regreso caminando, entonces no pasa nada. Ah, súper. No sufro. No sufres. Y Esa es la bueno, con única el... para no, Dime. esa es la única para no sufrirla, vivir cerca del trabajo. Calidad de vida que le llaman, sí. Toda la razón. Mari, con el tema de la música, no lo tengo entre las preguntas, pero se me acaba de ocurrir y tengo la duda. ¿Por qué la música? O sea, hay millones de profesiones Ella lo en el explica en un arte. capítulo donde le digo, Ah, sí, Sí, pero no acá. Yo quiero que lo explique acá rápidamente porque me llama mucho la atención ese mix que tienes tú. No todo el mundo tiene esa habilidad, déjame decirte. voy a hacer un resumen ejecutivo. Dale. Toda mi vida fui muy tímida, demasiado tímida. Nadie en la vida sabía que yo cantaba. Incluso yo pensé que de pronto era invento mío que yo cantaba. Cuando viví en Medellín, de pronto medio canté, pero cuando estaba tomada con un grupo de amigos y la gente me decía, oye, pero cantas bien. Y yo era como, no, pero no creo, eso debe ser pura mierda. O sea, como que no creía que yo cantara. Y acá en Bogotá, como llevo tanto tiempo trabajando en lo mismo, o sea, llevo 12 años en el sector turismo, en un momento me sentí como la monotonía, aburrida, cansada. Y le dije a un amigo como, oye, yo quiero saber si yo canto de verdad. Y él me dijo, no, pues yo tengo un amigo que es productor, si quieres vamos donde él y pues que te escuche. Y yo, bueno, está bien, de una. Fuimos donde el productor me escuchó, obviamente pues yo casi me orino del susto porque yo pues jamás le había cantado a alguien, entonces yo estaba que sudaba, temblaba, la voz, o sea, era horrible de verdad. Y me dijo, no, pero si cantas, ¿y qué quieres hacer? Esto es un hobby, vas a hacer una carrera profesional. Y yo le dije, no sé. Y me dijo, si es un hobby, pues grabemos un CD con 10 canciones. Y yo le dije, no, pero pues qué chiste, o sea, grabar un CD con 10 covers de otra gente, y pues que hago con ese CD, me lo voy a poner a mí todos los días, no, pues para eso me canto yo. Entonces le dije, no, pues hagamos una canción. O sea, fue así como sin planear, sin de la nada, sin saber por dónde iba, sin tener un plan de trabajo. Y nada, grabamos una canción y ahí empezó todo el tema. O sea, sin yo tener pretensión de nada. Así Qué empecé. chévere. Oye, qué chévere. ¿Crees que en la vida es bueno tener eso como golpe, como no de suerte, sino golpe de no tengo tanta expectativa y que las cosas se vayan dando poco a poco? ¿Te ha funcionado? Sí, claro, sí. Pues igual todavía no he tenido golpe de suerte, todavía estoy esperando un patrocinador. Mi sueldo está la a punto de cuña publicitaria de hoy. alguien que me escuche en este podcast me quiere Por favor. patrocinar En dólares. en, o en euros, Sí, quién sabe de dónde me escuchen. de dónde, sí, Eh, cierto. pero sí he ido creciendo con el paso del tiempo y hay gente a la que a medida que pasan los años pues les gusta y me escucha y he llegado a más gente.
Obvio todavía siento que estoy empezando y que es muy poquita la gente que me escucha, pero aún así para mí eso es un montón porque yo digo, pues, ¿quién soy yo para que la gente me oiga? Entonces eso me parece chévere. No todo el mundo graba canciones en New York. Yo he visto tu videoclip. Eh, ¿Ves? No sabe a quién le va a llegar. Mari García, Lore Martínez, ¿a qué artista les encantaría tener en Venga Le Digo y por qué? ¿Qué le preguntaría? Eh, Para echar chisme, yo creo que siempre lo hemos dicho, como a Lina Tejero. Ah, Ese fue nuestro, como una época de muchos chismes con Lina Tejero y dijimos, ay, qué chévere sería tenerla aquí para preguntarle tanta vaina. uy, a Sí, mí me sí. encantaría tener a Lina Fernanda González Tejero se llama. Yo soy súper fan. Vean, él es el No, súper fan. Sí. Tuve a Biasini Segura, que fue el que era como el esposo de ella en la serie de Netflix. No sé si la vieron. No me acuerdo cómo se llama la serie, pero él era como el esposo de ella, como del mago, que hay un mago, no sé si la vieron hace ah, como pero tres esa no años. la vi, no, no, esa no la vi. ¿No? Él era No, como el narco y la esposa pues es Lina Tejero, entonces le hablaba lo mismo, como todo el mundo la conoce como Lina Tejero, pero ella se llama Lina Fernanda González Tejero. Eh, yo soy súper fan. A Lina Tejero, ¿y a quién más si pudieran tener a alguien más? uy, ¿Un no artista sé. colombiano o de dónde? Tú pídeme el que quieras, Mari García, yo te lo pongo ahí en la silla. Si me pides a Piqué, te lo traigo. No, ese no lo queremos. Ese está hablando, Qué cancelado, no, no, no. está como en este país. ¿Quién? No No sé, algo. sé, La Dua sabemos Lipa, te balbuceamos algo. que no. O, Amiga, bueno, no tiene que estar vivo, puede estar muerto también, te lo resucito. de los muertos, uy, está como de O pronto, ¿qué será? actor, comediante, cantante. Bueno, de pronto, cantante Elvis Presley. Sí, chévere, Preguntarle tanto mito, sí. interesante. ¿Y con quién les gustaría tomarse una cerveza o una botella de vino? Vivo o muerto. Es que las muchachas no toman, solo malas decisiones. La, nosotras somos demasiado sanas. Ok. No, pero pues un artista, no sé, si Leonardo DiCaprio les aparece y les diga, venga, las invito a una botellita de vino, yo no creo que ustedes digan que no. Bueno, no, No. Leo no, pero siento así Brad Pitt o Tom Cruise, a esta edad no importa que estén Ok. así. Hace Súper. poquito le mandaba a Mari, pues como todos los edits que hacen de los chicos de la Fórmula 1. Ay, Muero, sí. o sea, me he vuelto muy fan. O sea, no, no entiendo nada, no sé de nada, pero los edits de la Fórmula 1 son todo lo mejor que hay en la vida y con cualquiera que se quiera acercar a tomarse algo, sí, sí. Ok. Eso se puede arreglar, Lore Martínez, eso se puede arreglar. ¿Será? Sí, uno nunca sabe en redes sociales. Muy chistoso porque uno de mis buenos amigos del colegio trabaja en la Fórmula 1 con la hija de como el dueño de la Fórmula 1. Eh, y el man tiene muy buenos contactos porque era asistente personal de Justin Bieber. Entonces, Ahí está la flecha, entonces. ahí está, el man tiene todos los contactos. Lore, en este podcast ustedes obviamente han tenido muchos invitados, o bueno, varios invitados interesantes. ¿Quién hace ese trabajo de campo? ¿Entre las dos o tienen alguien extra? O tiene un productor ejecutivo que les dice, bueno, tal día van a tener a tal invitado. ¿Cómo es ese proceso? No, pues como ves, nosotros somos muy espontáneas y nos gusta hacer las cosas con, pues con gente que tengamos la confianza de hablar. Por lo mismo, es un podcast que está empezando. Nosotras no somos las más expertas en entrevistar, en pues generar una conversación así como muy, muy específica con alguien que no conozcamos. Realmente la mayoría de nuestros invitados son personas que de una u otra forma hemos tenido algún contacto previo y se nos facilita hablar con esa persona. Entonces, pues así nos ha funcionado últimamente y
se ve como realmente es, muy espontáneo. Nosotras, realmente la mayoría del podcast es bastante espontáneo. Sí, o sea, Pero nosotras tienen nos un libreto o algo, o sea, tienen como ideas de vamos a hablar hoy de esto o improvisan los 40 minutos. sí, el tema general, o sea, el tema Ok. general lo tenemos, es como hoy vamos a hablar de esto. Y lo que vaya saliendo, como ustedes en el podcast pueden ver que comenzamos hablando de una cosa y terminamos hablando de otra, suele pasar. Pero pues eso es como lo Pero chévere. la verdad es que al principio sí queríamos ser como muy estructuradas y tratábamos como de planear los temas y decir, aquí vamos a hacer esto y aquí lo otro, porque estábamos empezando y de todas maneras como que no teníamos la experiencia y como que no queríamos que se nos pasara nada. Con el paso del tiempo vimos que no era como tan práctico estructurar las cosas o tenerlo todo subrayado como estos son los puntos, sino como nos reunimos y decimos, bueno, reunirnos también es como un decir, ¿no? Porque ni siquiera nos reunimos, como que nos chateamos y, bebé, ¿de qué vamos a hablar? No, miremos tal cosa, o sea, votamos como ideas de qué nos gustaría y cuando escogemos el tema, ah, bueno, listo. Entonces, como que esa es nuestra planeación del podcast. Ok, Sí, total, nos dimos cuenta de eso, un episodio que definitivamente nos tocó grabar improvisado y nos dimos cuenta que nos salió mejor que los anteriores que habíamos grabado. Y fue como, ese es el secreto. qué chévere. No sé si lo han dicho en algún podcast, venga le digo, o en algún post de Instagram o en Twitter, cómo se conocieron ustedes dos. Sí, Por creo que redes sí lo hemos Ok. mencionado, ¿no? O la gente me pregunta, yo siempre respondo lo mismo. no lo hemos dicho, pero nos conocimos por redes sociales. O sea, Lore y yo nos empezamos a seguir en Twitter, después nos empezamos a seguir en Instagram, como que nos hablábamos o nos reaccionábamos a historias, a tweets, a cosas. Y el papá de Lore tiene una agencia de viajes para los que necesitan el servicio. Y un día Lore fue a una feria de turismo con el papá en Corferia y como que nos escribimos, oye, ¿estás acá? Yo le dije, sí, yo estoy acá y ahí nos conocimos en persona. Oh, wow, qué Fue chévere. amor Y a ya, primera vista. sí, hicimos clic y ya, y nos enamoramos. Qué chévere, qué buena amistad. Lore Martínez, Mari García, si tuviera una máquina del tiempo, esto es pregunta obligada a este podcast, no sé, se encuentran a Marty McFly de Volver al Futuro, les da el DeLorean y pueden viajar al pasado y hablar con, no sé, la Mari García que estaba en Medellín o en Cartagena y romper la línea del tiempo y darle un consejo a esa Mari García de ese tiempo, no sé, un consejo que te hubiera ahorrado, no sé, dolores de cabeza, estrés, un consejo que te hubiera encantado que te hubieran dicho y lo mismo para ti, Lore, no sé si de pronto cuando estabas en el primero o segundo semestre en la Javeriana en Bogotá, recién llegada de Tunja, qué consejo te hubiera encantado que te hubieran dicho, que te hubiera ahorrado también lo mismo, tiempo, dolores de cabeza, la que quiera responder primero. Bueno, no, yo sí diría, me diría a mí yo de los 13 años que no dejara de patinar. Porque entre tanta cosa, o sea, como que en esa época fue más la pereza, a pesar de que tuve muchos años, como mucha constancia, pero pues me llegó la adolescencia y me llegaron las excusas y lo aplacé y pude haber llegado mucho más lejos de lo que llegué y no lo hice. Entonces es tiempo que no recupera uno. Y me hubiera gustado, por ejemplo, yo veo chicas que todavía de mi edad, que patinaban conmigo en esa época, y en esa época pues se dedican a eso. Y yo digo, me hubiera encantado. Pero pues sí, eso me hubiera dicho, como no lo dejes, inténtalo, pues quién quita. Y Claro, ya. wow, qué buena respuesta. Mari García, todo tuyo, mi micrófono. Yo me diría, comienza a cantar ya, deja de ser tan tímida. Siento que, aunque a veces siento que empecé tarde a cantar, pero también me digo, no es tarde, empezaste cuando tenías que empezar. Pero definitivamente si antes lo hubiese hecho, creo que tendría mucho camino recorrido, tendría más experiencia, de pronto estaría mucho más arriba de lo que estoy ahora, he crecido, pero pues empezar desde los, no sé, 13 15 años ya en este momento de pronto, no sé,
quién quita por qué no estaría cantando fuera del país con mucha gente. Yo creo que lo peor que uno puede hacer es no soñar. Entonces creo que haber cantado desde chiquita o haber dicho, mami, me gusta cantar, ¿será que me mandas a clases? Habría sido mejor. Claro, sí, es creo que el niño de uno o el adolescente tiene una perspectiva muy diferente a lo que somos hoy en día, ¿no? Como que uno ha cambiado y esos consejos serían muy buenos. Yo también, yo diría muchas cosas a mi yo del pasado. Increíblemente me parece que lo que hacen ustedes, porque no es fácil además, hacer un podcast no es fácil, la gente cree que uno se pone ahí ya y habla, no, se requiere trabajo, no es para todo el mundo, y no a todo el mundo le gusta estar frente a la cámara además, Se requiere labia. total, Hay sí, mucho feeling con la persona que constantemente grabas, porque No, y no sería igual si tuviera otra compañera de podcast o no sé, del lado de Mari, no sé si sería igual si estuviera otra persona que no fuera yo. no. es que O es por muy ejemplo, si tú evidente, estás solo, hay una química entre ustedes dos muy chévere que no se encuentra en otro podcast, entonces creo que eso también tiene un gancho interesante que uno se conecta a la hora de ver cómo están trabajando y cómo presentan. eh, y es muy interesante las temáticas del Venga le digo y todos los temas. El casi algo, me reí bastante con el casi algo, fue interesante. ¿Qué viene para este podcast ahorita, Mari García, Lore Martínez, el Venga le digo, este 2023 que viene? Pues nada, le voy a cumplir el sueño a Mari de que hagamos el en vivo. Ah, además, porque como esto es nuevo para nosotras, pues hay un tema que es que tú dijiste, es tu segunda temporada. Entonces sí, nos toca acabar la primera temporada y empezar la segunda. Entonces sí. es un proceso y también mirar de qué manera hacemos algo chévere o algo nuevo para la segunda temporada, pues es un reto totalmente y como que la gente siga enganchada, o sea, de verdad buscar temas no es fácil, o sea, es como algo que los enganche, que les guste, o sea, no es fácil, pero bueno, trataremos de siempre estar ahí, de tenerlos pegaditos. Algo nos Súper, inventamos. claro. Tiene una audiencia. ¿Les ha pasado algo muy chistoso después, durante lo publican, no sé, algún comentario, alguna historia de algún seguidor o seguidora que se acuerden? Pues no Eh, ¿A compartir? chistoso, pero yo no sé, bebé, ¿tú te acuerdas que publicamos, yo no sé de qué tema, que se pusieron a pelear en Instagram en comentarios? sí, cuando invitamos a mi amiga de los hilos de Cloto, Ok. pues ella dijo como tu lado masculino, tu lado machista, tu lado, sí, o sea, como que ella hacía referencia a ese lado machista que de pronto tenemos y alguien se tocó, o sea, pero tanto hombres como mujeres tenemos de pronto ese lado masculino, ella decía como esa energía masculina que a veces prevalece y alguien se tocó, o sea, se sintió súper mal con ese comentario y peleaba solo, pues porque ¿quién me responde? Y decía como que ustedes se junten con los mismos de siempre, eso no quiere decir que todos los Sí, hombres no sé qué, y respeten, no mejor dicho, el man estaba, pero regado, sentado en la palabra. sí, ofendimos a esta comunidad de Lado hombres masculino, con, con masculinidad frágil o algo así, no sé qué pasó. Pero nosotros ni enteradas, o sea, fue como se están peleando en Twitter, no sabemos. y Lore, que es la que menos revisa, o sea, uno le puede escribir a Lorena un mensaje, un DM, un chat, y ella lo mira 10 años después, entonces fue la que menos se enteró de la pelea. Sino a mí me llega todo en resumen y después. O sea, yo no sé, me ocupo mucho. Sé que tengo un problema. No reviso chats de donde sea, de WhatsApp, de Instagram, de cualquier lado. No.
tengo un problema, los abro, no respondo y después se me olvida responder y suceden cosas y la gente me dice, pero ¿por qué me ignoras? Y yo sé como, No, Me diste cuenta. voy a- Eh, muy chévere. Esta historia está muy buena. ¿Ustedes lo editan el podcast o las mismas personas que las graban ustedes lo editan por ustedes? Pues primero no se edita mucho, así como ustedes lo ven, sale tal Ok. cual, con risas, toses, desmayos, todo. Malas caras, buenas caras, todo sale tal cual. Entonces, mucha edición ahí detrás de como, ay, cortemos este pedazo. No, o sea, sale tal cual. O sea, somos, si lo dejo mal, si lo dejo bien, no importa. Y así uy, funciona. la única Pero edición es ya producción, sí hay un equipo. que la única edición es como obviamente unir el sonido al video, ponerle las cositas de Mari García, Lore, si hay un invitado, o sea, es como la edición, ponerle el cabezote, de resto, nada más. Ok. Exacto. No, pero para eso hay un equipo, porque así como no contestamos mensajes, nos demoramos en poder tener una cita con alguien, pues así es nuestro tiempo, pero no, afortunadamente contamos con un equipo que nos ayuda a hacer todo eso y que pues nos ha ido muy bien con ellos, realmente son un super equipo desde la persona del estudio, la persona que edita, todo. Entonces nos ha ido muy bien y estamos muy contentos por eso, porque sin ellos realmente iríamos en el capítulo menos cero, menos Sí, uno. No, y gracias a ellos estamos acá también, porque yo no las hubiera visto. Si nos sí, están viendo, gracias a todos ellos, no sé los nombres, gracias, porque gracias a ellos este podcast existe. María García, Lore Martín, ustedes hablan muy sabroso, muy chévere, pero el tiempo está volando. Se me acabaron las preguntas, de verdad. Qué invitadas tan espectaculares. Gracias nuevamente por aceptarme la invitación. 38 minutos, no lo puedo creer. Esto pasó y rapidísimo. podemos quedar una hora si quieres. Mira, pueden dar la hora que tú quieras. A veces sí nos toca cortar el podcast porque es como, oiga, estamos como muy alargadas. Entonces, sí, no, tranquilo que tema hay, de donde sea lo sacamos. No, pues yo no tengo afán. Yo les había hecho 30 minutos y les había mandado unas preguntas. Tenía unas preguntas de backup solamente porque dije, bueno, puede ser que esto de pronto se alargue y se ponga muy bueno. El tema de hacerlo en vivo, ¿por qué te llama la atención hacerlo en vivo, Mari García? ¿Qué te llama la atención de hacerlo en vivo? Porque me parece más chévere, porque o sea, el público va a estar ahí, entonces al final como que sí me genera impresión o curiosidad saber si se ríen con nosotras, que les causa gracia, que les gusta, que nos hagan preguntas. A veces como es pregrabado, entonces no tenemos de pronto como que nos hagan preguntas en vivo y que sea más espontáneo todavía. Invitar a personas, tenemos ahí por ahí unas personas que queremos invitar para este en vivo, obviamente para que ellos también lleven gente, entonces me parece que va a ser una experiencia más chévere. Oye, sí, tienes razón. Si lo llegan a hacer pronto, yo me ofrezco voluntariamente y les puedo ayudar remoto desde acá. Es realmente sencillo, no hay como ciencia. De pronto el internet hay como que probarlo y tener como, diría yo, que no dejarse llevar por los comentarios de la gente porque uno se distrae, o al menos a mí me pasa que comentan cosas y no sé, uy, se engloba y pierde el hilo de lo que va a hablar, porque yo tengo un podcast aparte de este, de Nuestra Tierra, y en ese podcast ya llevo como unos 44 episodios y es complicado llevarlo a cabo cuando la gente se conecta. Me ha dado como mejor resultado hacerlo pregrabado, aunque en vivo también es súper chévere por una comunidad que está creada ahí. Pero sí, la gente se conecta y empieza a comentar, a comentar, a comentar. Y claro, al tener a un clic de distancia el podcast, lo ven muchas personas en vivo, pero también como se llama el diferido, es muy bueno el pregrabado. Eh, Y sería en vivo con público, o sea, en un sitio. Nosotros claro, decimos en vivo con público porque en vivo en sí, no, público con gente ahí en presentes de ustedes, no en vivo como no virtualmente. en vivo en plataformas, sino Ah, en vivo en ok. persona, pero igual también recibimos la ayuda. ¿Quién quita que Oye, se nos conecte más gente? oye, sí, pues hagamos Además una que apuesta. Dime.
Además que Lore dice que ella no llevaría gente, pero yo estoy segura que hay como 100 manes que la quieren conocer, entonces van a ir allá a llenar, a calentar sillas solo para tomarse una foto con ella. Yo te tengo, yo te tengo como que 50 más amigos míos. ¿Ves? Tenemos ya 50 de entrada. Sí, yo tengo como, no, sin joder, tengo como 10 amigos míos en Bogotá que no me creían. Yo me grabé el gimnasio campestre y mi podcast es sobre la historia del colegio, entonces mi audiencia es muy masculina. Y pues he tratado como de hacerlo paralelo porque obviamente no a todo el mundo le gusta ese tema. Y cuando empecé con este podcast, claro, empecé como uno empieza, ¿no? Decirle a los amigos y digamos ahí pude contactar a Sebas Yepes, después contacté a Baco de Mills, que es súper querido, es muy buena onda y tiene unas historias muy chéveres. Y en esas llegué a Juan Felipe Samper, que no había actuado pues lo que está actuando ahorita y pues Juan Felipe Samper tiene una pinta de actor de Hollywood muy bravo. Entonces con él en vivo era muy difícil porque todas las viejas comentaban y era como, pucha, no me puedes concentrar, pueden tener comentarios porque se me va a ir el tiempo con este man. Cuando hice esto en vivo, claro, ahora te entiendo más, claro, en vivo sería en un sitio con gente ahí como un stand-up pues no un stand-up comedy, pero pues sí tendrías gente ahí en vivo. Pero sí, el stand-up de nosotras lo podemos hacer. Ah, sí, sí, exacto, lo que dice María, a ver si se ríen de verdad con nosotros o somos solo nosotras, que nos reímos de cuánta bobada decimos. Vaya uno a saber. Muy Pero chévere. sí, si tienes los 50 manes de entrada, te los Sí, bueno, no recibimos. son 50, exageré, como 10, Mari, pero igual tú también, Que vamos en dos. sí, no te voy a quitar no te voy a quitar también el crédito a ti. También me han preguntado que cómo hice para contactarte porque tienes no sé cuántos seguidores en Twitter, en Instagram también tienes seguidores, o sea, tus redes sociales es alguien muy activa. Lo que pasa es que yo sí respondo más los mensajes que Lore. Eso es lo que pasa, cuánto mi Lore me falta de tiene a... éxito en Ay, redes ay. es falta de responderle a la gente. Bueno, pero Lore tiene novio. Mari, ¿tú has salido con algún seguidor tuyo? Sí, pero la cagué porque no debí salir con ese man. Ah, ok. Bueno, si no está bien, saludos a ese man. Yo tampoco me la sé. ¿Cómo? ¿Cómo, Lore? Esa sí historia inédita, yo tampoco me la sé. Ay, Mm, no, sí. Pero sí sabes quién es. No, Después ni te idea. cuento. sí, No, no, es no que no. podemos. Sí, wow, ¿Qué acá. tal que lo miren por ahí? No, no puedo decir nombres. Sí, no lo vayas a boletear en vivo, Mari García. Bueno, ahora sí, 45 minutos, Mari García, Lore Martínez, gracias de verdad. El tiempo se pasó súper rápido, de verdad. No sé si han visto una película de Christopher Nolan, tal cual, literal, el tiempo pasó. Esto era como interestelar, que uno la ve y se sienta y el tiempo no lo siente. 2 horas y media y pasa volando. Lore, muchas gracias de verdad desde Tunja, Mari García desde Bogotá, Colombia. Voy a estar súper pendiente del próximo episodio de Venga Le Digo y ojalá lo hagan en vivo. Me encantaría estar en un en vivo virtual de ustedes y pues obviamente cuando hagan un presencial me encantaría también estar en Colombia para verlas en persona. Bueno, el en Ay, vivo virtual, pues puede salir más rápido. ¿Quién quita que lo hagamos más rápido, verdad? sí, sí, pero ya también estamos muy cerca del 20, entonces también el presencial se viene muy pronto. Y nada, Bueno, gracias de verdad, Juan, por la invitación, qué chévere. O sea, esto nos da realmente un poquito más de confianza. Como te decía, teníamos ese síndrome del impostor de que yo creo que me escuchó a mi mamá y eso. Entonces, No, no, no. Pero sola. los números no ¿quién me mienten, Lore escucho yo? Martínez. Los seguidores de YouTube, las reproducciones. Ustedes pueden hacer link to el podcast de pues YouTube, lo puedes hacer un YouTube Live y pueden probar un día desde el estudio. No se Sí, pierde nada. ¿Por qué no? No perdemos Sí. nada. Y muy estoy buena idea. casi seguro que alguno de los dos profiles de ustedes de Instagram les permite hacer Instagram Live con la señal de YouTube. O sea, no como Instagram Live desde el celular, sino hacer pues tiene un nombre específico, como una URL específica para que la misma señal de YouTube salga hacia Instagram.
solo que algunas cuentas con cierto número de seguidores lo permiten, no todas. De pronto la de Lore hay que investigar si nos deja con tu cuenta Lo mail. averiguaremos. Sí, se los recomiendo. Y nuevamente, una feliz noche. Pásenla muy bien en el próximo podcast porque tienen una fanaticada, unos seguidores alrededor del mundo. Ya pueden decir que es un podcast internacional. Muy bien, eso es lo importante. Ay, De sí, verdad, no. muchas gracias a ustedes dos. Les deseo todos los éxitos y espero que no sea la última vez que estemos en un podcast. No, que repitamos. Por supuesto, cuando quieran. No, gracias Juan y te felicito por el trabajo que haces, de verdad, qué chévere todo y no, nada, aquí también súper invitado después cuando logremos hacerlo de manera online, así un en vivo, súper invitado también a Venga, le digo, ¿por qué no? Y que Sí, ahora seas tú el entrevistado. Oye, sí, sí. sería cuando quieras. Yo estoy abierto a todas las invitaciones. Estoy en licencia de paternidad, no trabajo ahorita, entonces me Ah, encantaría. estás Sí, tú me habías mejor escrito el 4 y mi hijo nació el 29, María, entonces no estaba ok. disponible el 4 de mayo. Sí, sí, sí. No, felicidades también por ese bebé, por el podcast. De verdad, si vienes, nos avisas y nos tomamos un café, ¿por qué no? Por supuesto, claro. Eso sí me tocaría no decirle a ninguno de mis amigos porque tengo a varios que les encantaría estar allá en Bogotá tomándose un café y ser invitado al podcast de ustedes. Y si lo hacen en vivo, yo pongo ahí amigos a que vayan a la audiencia y lo puedo acá prometer en vivo. Entonces, por favor, Mari García, saca adelante ese programa en vivo que yo lo patrocino desde acá. Miramos a cómo lo hacemos. Bueno, gente es lo que hay, mejor dicho. Ahí está, Sí, listo. Desde aquí salió algo tienen, bueno. tienen que monetizar ese YouTube, hay que sacarle plata, venga, le digo como sea. Total, total. Sí. Próximamente Lore en vestido de baño para monetizar. Muy pronto, los fueron juntados. Menos mal, hay buena química entre ustedes dos, menos mal. Se la llevan muy bien, se nota que tienen mucha confianza, que es súper importante. Creo que es la clave del éxito del podcast de ustedes, tienen mucha confianza entre las dos. Sí, 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 No, sí. total. Y como dice el dicho, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero ya nos toca irnos. Muchas gracias, feliz noche, que estén bien, Abracito. cuídense. Chao.